Anneliese Michel era una joven alemana como cualquier otra. Creció en un hogar católico muy creyente. Iba a la iglesia, rezaba con devoción. Su vida era sencilla. La fe lo llenaba todo. Pero esta paz no duraría para siempre. La oscuridad se aproximaba. La pesadilla estaba a punto de comenzar. Su mente comenzó a fallar rápidamente. La depresión la atrapó. Escuchaba voces, susurraban su nombre en la oscuridad, voces horribles que la atormentaban, la empujaban hacia el abismo. Anneliese se volvió retraída, se encerraba en su habitación, sufriendo en silencio, tenía espasmos violentos. Su cuerpo se contorsionaba de maneras imposibles. Los médicos no entendían qué pasaba. No encontraban una explicación médica. Anneliese se negaba a comer. Decía que los demonios no la dejaban. Su cuerpo, antes sano, se deterioraba a una velocidad alarmante. Lo que parecía una posible enfermedad del cerebro tomó un giro oscuro. Anneliese comenzó a mostrar un profundo rechazo a los objetos religiosos. Crucifijos, agua bendita, la Biblia, todo lo sagrado la repelía. Anneliese gritaba de terror. Los demonios se manifestaban ante ella. La familia, desesperada, buscó ayuda más allá de la medicina. Recurrieron a la iglesia, convencidos de que Anneliese estaba poseída. Necesitaba un exorcismo. Anneliese sufría alucinaciones cada vez más reales. Veía rostros demoníacos. Sus ojos reflejaban un terror que no se puede describir. Los demonios le hablaban, la atormentaban con imágenes horribles. Le mostraban el infierno. Su sufrimiento era evidente. Su comportamiento se volvió perturbador. Gruñía, aullaba, hablaba con voces guturales, voces que no eran suyas. Los demonios se habían apoderado de su lengua. Su voz era una ventana al abismo. Anneliese se golpeaba la cabeza contra la pared. Se mordía, se arañaba. Su cuerpo era un campo de batalla. La lucha entre el bien y el mal se libraba dentro de ella. Su familia y amigos estaban horrorizados. Estaban presenciando la destrucción de un alma. La Iglesia Católica finalmente aceptó realizar un exorcismo. 2 sacerdotes fueron asignados al caso, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, ambos con experiencia en la lucha contra las fuerzas oscuras. Comenzaba la batalla por el alma de Anneliese Michel. En 1975, la Iglesia Católica autorizó un exorcismo formal. El padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt dirigieron el ritual. Anneliese estaba atada a su cama. Se retorcía y gritaba. Los demonios se resistían. La batalla sería larga y brutal. Durante meses, Anneliese soportó 67 sesiones de exorcismo, 2 veces por semana. Cada sesión duraba horas. Anneliese era sometida a oraciones y conjuros. Los sacerdotes la rociaban con agua bendita. La obligaban a beberla. El objetivo: expulsar a los demonios de su cuerpo. Los demonios se burlaban de los sacerdotes, los insultaban, los amenazaban. Anneliese, en su tormento, reveló los nombres de los demonios que la poseían: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann. Sus voces eran escalofriantes, grabadas para la posteridad. Las cintas de audio de los exorcismos son escalofriantes. Los gritos de Anneliese te congelan la sangre. Las voces demoníacas te hacen dudar de tu propia cordura. Son un testimonio del horror que vivió. En las grabaciones se pueden escuchar las voces demoníacas, profundas, guturales, llenas de odio. Se burlan de los sacerdotes, los insultan, amenazan con llevarse a Anneliese al infierno. Anneliese grita, llora, implora a los demonios que la dejen en paz. Su voz está llena de dolor, de agonía. Es el sonido de un alma torturada. Las cintas de audio son un recordatorio de la batalla que se libró dentro de Anneliese. Una batalla entre el bien y el mal. Una batalla que finalmente perdió. Si te está impactando esta historia, no olvides comentar, dar like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Los exorcismos debilitaron a Anneliese. Su cuerpo, ya frágil, se deterioraba a pasos agigantados. Estaba demacrada. Pesaba solo 30 kilos. Sus rodillas estaban destrozadas por las miles de genuflexiones que hacía para combatir a los demonios. Anneliese se negaba a comer, bebía solo agua. Decía que los demonios se lo impedían. Su cuerpo se consumía, sus órganos fallaban. Estaba muriendo lentamente.
A pesar de su estado, Anneliese nunca perdió la fe. Se aferraba a Dios, a la Virgen María, a la esperanza de que algún día se liberaría de su tormento. Pero el tormento no cesaba. Los demonios la atormentaban día y noche. No le daban tregua. Anneliese estaba atrapada en una pesadilla viviente. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel falleció en su casa. Tenía 23 años. La autopsia reveló que murió de desnutrición y deshidratación. Su cuerpo estaba exhausto. Había luchado hasta el final. La muerte de Anneliese conmocionó a Alemania. Algunos la consideraron una mártir, una víctima de las fuerzas del mal. Otros la vieron como un ejemplo de fanatismo religioso, un caso de negligencia médica. El juicio contra los sacerdotes y los padres de Anneliese fue largo y controvertido. Fueron acusados de homicidio negligente. La fiscalía argumentó que Anneliese no estaba poseída, que sufría de una enfermedad mental, que los exorcismos la habían matado. El juicio por la muerte de Anneliese Michel conmocionó al mundo. Los sacerdotes y los padres de Anneliese fueron acusados de homicidio negligente. ¿Fue su fe mal dirigida la causa de la muerte de Anneliese? La defensa argumentó que Anneliese estaba poseída, que hicieron todo lo posible para ayudarla, que los exorcismos eran necesarios, que la medicina no tenía respuestas para su condición. El juicio se convirtió en un debate sobre la existencia del demonio, sobre los límites de la fe, sobre la responsabilidad de los padres y la Iglesia. Finalmente, los acusados fueron declarados culpables de homicidio negligente. Recibieron sentencias leves, pero el daño ya estaba hecho. La muerte de Anneliese planteó preguntas incómodas, preguntas que aún no tienen respuesta. El caso de Anneliese Michel sigue siendo un misterio sin resolver, un recordatorio de los peligros del fanatismo religioso, de la importancia de la salud mental, de la delgada línea que separa la fe de la locura. La historia de Anneliese ha inspirado libros, películas y documentales. Su caso sigue fascinando y horrorizando al público. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que no podemos controlar. El exorcismo de Anneliese Michel sigue siendo un caso único, un caso que desafía nuestras creencias, que nos obliga a confrontar nuestros miedos más profundos. Un caso que nos recuerda que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Si quieres un video de los audios reales del exorcismo, déjame saber en los comentarios y deja tu like a este video. Cuídate.